El ejército nunca ha sido algo negativo en ningún país, ¿vale? Evidentemente, en España tampoco, por supuesto. Pero sí que es cierto que políticamente hubo una transición y una dictadura en España y la dictadura fue liderada por militares, ¿no? Entonces, bueno, pues sin querer o queriendo, aunque evidentemente en el otro bando también había militares, al final quien ganó esa guerra civil, pues de alguna forma se convirtió un poco en estigma el tema militar, ¿no? Pero nunca más lejos de la realidad que el ejército, al fin y al cabo, siempre ha sido necesario en todos los sitios, ¿no? Y por supuesto en nuestro país también. También es cierto que económicamente el ejército, a nivel salario, y creo que es algo evidente, ha sufrido muchísimo durante muchos años. Cada vez, por suerte, estamos mejor, ¿no? Hay que pelear mucho todavía en esa línea, muchísimo, pero bueno, aquí estamos. ¿Y la mili, cómo era ese momento en el que te llegaba la carta y de forma obligatoria tenías que ir? ¿Cómo se lo tomaba la gente y cómo te lo tomaste tú? Bueno, en mi caso fue diferente porque a mí me ha gustado, yo me quedé demasiado tiempo, mucho tiempo, no sé ni demasiado mucho o poco, pero me quedé 11 años concretamente. La mili, para quien le gustaba, era irse de campamento a divertirse, ¿no? Y la mili, para quien no le gustaba, pues era, con perdón de la expresión, pues una putada, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque socialmente partía tu futuro desde el punto de vista profesional o de estudio. Sí que es cierto que la mili siempre había una frase muy típica española que era cuando vayas a la mili volverás hecho un hombre, ¿no? ¿Por qué vuelves hecho un hombre o te harán un hombre? No porque te hicieran o no un hombre, sino porque te pillaba a los 18, 19 años cuando mentalmente se produce un cambio entre adolescencia y juventud. Entonces, no es que realmente la mili te hiciera hombre, sino que te pillaba en un momento de tu evolución mental y de tu evolución personal donde te hacía madurar y te hacía vivir una serie de experiencias que te hacían madurar muy rápidamente. Entonces, cuando salías del ejército, pues habías vivido unas experiencias, algunos positivos y otros negativos, donde salías de una forma más reforzada a nivel mental y de madurez. ¿Y qué te decían esa gente que no quería saber nada del ejército, pero que tenía que ir por cojones porque era obligatoria? ¿Qué sentimiento tenía esa gente? Bueno, esa gente, yo viví la época de la transición de la mili a la tropa profesional. De hecho, yo fui la segunda promoción de tropa profesional que fue al CEFIBE. Entonces, la academia de tropa profesional estaba en el CEFIBE, eran 4 meses. Eran 6 meses y entonces lo que hacíamos era hacer esa primera academia militar. La gente que veníamos de la academia y convivíamos con los de la mili, pues la sensación que había era de pérdida de tiempo. Aquel muchacho, porque en aquella época aún no estaban las mujeres, que ahora por suerte sí, pero aquel muchacho que vivía esa época de una forma obligada de asistencia, pues lo consideraba que era una pérdida de tiempo. Había gente que consideraba que era una pérdida de tiempo, pero aprovechaba el tiempo, se sacaba el carnet de conducir, estudiaba, porque el ejército siempre ha dado esa opción de evolución personal, incluso también a los de la mili, y mucha gente se ha sacado el carnet de conducir haciendo la mili en el cuartel, sobre todo el tema del camión, el autobús, ha dado muchas oportunidades. Y mucha gente aprendía una profesión en la mili, porque había gente que venía a la mili que incluso no sabía leer y escribir. Había gente que venía a la mili que nunca había salido de su pueblo. Había gente que iba a la mili que nunca había visto el mar. Y eso pasaba en nuestro país, y no hace tantos años. ¿Y esa gente que iba obligada, tenía ese sentimiento de unión con el resto de compañeros que sí que ibais con ganas? ¿Se conseguía? ¿No se conseguía? ¿Qué pasaba con esa gente? ¿Se adaptaban? Bueno, el sufrimiento siempre hace la unión, ¿no? Entonces, yo creo que en la mili entiendes el sentido de la palabra binomio de una forma muy especial, ¿no? En el ejército entiendes la expresión pelotón o escuadra y entiendes que sin tu compañero tú no puedes seguir adelante. Lo más importante no es tu vida, es la de tu compañero, porque tu compañero es quien te salvará la vida. Entonces, cuando eso lo entiendes y lo interiorizas, pasas a una segunda dimensión y entiendes lo que es el ejército, no la mili, el ejército. Joder. ¿Y crees que realmente la gente que iba por cojones lo conseguía? Porque, a ver, yo he escuchado de todo, lógicamente, y cuando vas obligado a algo, rara vez te acabas como que adaptando o reenganchando con esa gente, como por ejemplo que tú, que sí que tenía ganas de ir. ¿Se conseguía eso? Bueno, la mili tiene una cosa buena, bajo mi punto de vista, que uno está en la unidad que quiere o elige
y ahí es donde uno comporta su actitud. ¿Qué quiere decir con esto? Que se conseguía, depende de qué unidades. Hay unidades como operaciones especiales, como la Legión, como unidad paracaidista, incluso regimientos de infantería muy potentes, muy activos, donde esa forma de trabajar que tiene esa unidad provoca esa unión. Y ese trabajar que tiene esa unidad provoca un sentimiento de esfuerzo y actitud que te hace entender por qué estás y sobre todo para qué estás, que es la gran pregunta. Joder, qué grande, o sea que bien, en ese aspecto bien, perfecto. ¿Y ese cambio a la tropa profesional, cómo se vive? Porque antes podías quedarte en el ejército después de la mili, ¿existía? ¿Era durante un tiempo? Bueno, cuando llegué yo a esa mili, existía el voluntario especial, que es de donde nace esa tropa profesional. Y existía también el reenganchado, ¿vale? Habían sobre todo cabo primeros, ¿vale? Porque era el único empleo que se permitía hacer el reenganche, es los cabos primeros, donde podían estar una serie de años reenganche tras reenganche. Eso, luego aparece la figura del voluntario especial, donde ya se permitía hacer un poco más de tiempo. Y finalmente aparece la figura de la tropa profesional, ¿no? Yo tuve la suerte, yo estaba destinado los últimos años en la Policía Militar, mi trabajo era de protección de autoridades, tengo los cursos nacionales de protección de autoridades y tuve para mí el honor y la suerte de proteger a 4 tenientes generales, uno de ellos Alfonso Pardo de Santayana, que fue segundo GM y luego fue GM. Para mí fue el que me marcó mucho mi vida y aprendí mucho con él. Y Alfonso Pardo de Santayana tuvo para mí la suerte de hacer la evolución táctica y técnica de la evolución de la tropa profesional. Y bueno, tengo una anécdota que sabes que te conté en el podcast muy chula y bueno, la verdad es que para mí fue un honor. ¿Quieres contarla aquí? Si te apetece, sí, yo encantado. Sí. Bueno, mira, nosotros veníamos mucho a Madrid porque en aquella época, yo viví la época que se cancelaron las capitanías generales, entonces los mandos estaban repartidos a nivel regional y existían la tercera región, la primera región, así sucesivamente. En el caso de la tercera región iba desde Castellón hasta Cartagena, en el ejército de tierra, y veníamos mucho a Madrid. En ese momento hay un cambio, una evolución, se cortan las capitanías porque las capitanías tienen una razón de ser por la falta de logística a nivel nacional. Había muy pocas autovías y era muy complicado cruzarse España, por eso había tantos cuarteles. Para poder proteger el territorio nacional había que repartir a nivel acuartelamiento de una forma extensa el ejército. Entonces, cuando España empieza a evolucionar a nivel operativo desde una visión civil, se convierte en un fácil acceso a nivel nacional. Entonces, no había tanta razón de ser para tener tanto acuartelamiento con tanto gasto económico en esas unidades de reparto. Empiezan a desaparecer las capitanías y se convierte el ejército en 2 partes, en la fuerza de maniobra y la fuerza de acción rápida. Soy demasiado viejo, ¿eh? Joder, hostia, me estáis jodiendo la vida, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento hay una evolución hacia la tropa profesional. Políticamente se considera que en España es necesario profesionalizar. No nos confundamos, por un tema de costes. Es más barato mantener una tropa profesional que más caro tener a cientos de miles de muchachos haciendo la mili. Es la realidad. Entonces, políticamente es necesario convertirlos a nivel profesional. Le toca al excelentísimo señor y teniente general, perdonad que lo hable así, pero para mí es un honor, Alfonso Pardo de Santayana, convertir y preparar técnicamente esa operación. Y uno de los viajes que veníamos a Madrid, porque veníamos mucho al cuartel general, aquí en la Castellana, me hizo una pregunta regresando del cuartel general. Y me dice José, porque a nosotros nos tuteaba, nosotros a él no, evidentemente, pero él a nosotros sí. Me dice, te quiero hacer una pregunta, José. Digo, a la orden, mi general, me gustaría que me contaras cómo está la tropa desde tu visión. Y yo voy también a hacer un pequeño inciso. Yo no tengo medalla al mérito. Nunca la he tenido, porque nunca me he callado nada. Entonces, con mucho respeto, con mucha ocasión, siempre he dicho al mando lo que yo creía que tenía que decirle, le gustase o no. No quiere decir que el mando tenga siempre la razón. Quiere decir que si tú crees que lo que se está haciendo no está bien hecho, lo digas después de hacerlo, no antes de hacerlo. Tu misión es cumplir la orden y luego opinar lo que quieras.
pero primero cumple la orden. Yo le dije, mi general, ¿está usted seguro que yo quiere que le diga lo que yo opino sobre cómo está la tropa profesional? Y me dijo, sí, porque mis ayudantes no me cuentan la verdad. Mis ayudantes me cuentan lo que yo quiero escuchar y yo quiero saber lo que pasa en la tropa, cómo vive la tropa y lo que necesita la tropa. Entender que para alguien como yo, después de, en ese momento, estaría con 9 o 10 años de servicio, 8 años de servicio, un teniente general te diga en privado, en el coche, cuando va el conductor civil, yo como escolta, y el teniente general te haga esa pregunta, es cuando dices, hostia, esto tiene sentido. Hostia, esta gente de aquí arriba, los de arriba, algunos, quizá no todos, piensan y saben que sin la tropa no existe ejército. Sin tropa no hay suboficiales. Sin tropa no hay oficiales. Porque quien sujeta al ejército, quien mantiene el ejército, siempre, ahora y siempre, será la tropa. ¿Y esa visión ellos la tenían clara? Esa visión está clarísima en todas las academias. Vaya donde vayáis, aunque no lo penséis, está clara. Y aún está más clara para mí el mejor sitio que tiene en España, que es la Escuela de Estado Mayor. Vale. ¿Y ese reenganche a la tropa profesional fue bien recibida? ¿La gente se animaba realmente a quedarse de militar? ¿O también se veía como 50-50 o simplemente para aquel que no era capaz de hacer otra cosa? ¿Cómo era la percepción de aquel entonces? Si me permites, te voy a hacer una pregunta y una respuesta con lo que me acabas de decir. ¿Cuánta gente entra por promoción de tropa al año? Ahora mismo unas cuantas. ¿Cuántos, más o menos? Pues ¿1.500, 1.300? No, más. Ahora en tierra ya bastante más, sí. Mi promoción, que fue la segunda, éramos 99. Yo salía el sexto de 99. Y ahora cada promoción son de 1.300, 1.200, 2 promociones al año, 2.500 personas. Éramos 99 al año. ¿Te he respondido si la gente quería ser tropa profesional o no? ¿Cuánto se ganaba, ya solo por curiosidad? Pues aquello no eran pesetas. Me está haciendo muy viejo, cabrón. Bien, al cambio serían unos 800 euros más o menos. ¿Unos cuántos, perdón? 800 euros más Sueldazo, o menos. ¿no? Bueno, brutal. Espectacular. Para que la gente se haga un poco la idea, el contraste social que había por aquel entonces, 800 euros en la mili, pero ¿cuánto se podía ganar fuera? Por ejemplo, el trabajo más albañil, obrero, ¿cuánto podía estar ganando más o menos? Hombre, si hablamos de albañil y hablamos de la época 2001 al 2008, un Yes Aire o uno que estaba en Caravista ganaba 3.000, 4.000 y 5.000 euros al mes, ¿eh? Iban a Tajo. Entonces, un soldado contra un chaval que se ponía Caravista o Yes Aire que ganaba 3.000 o 4.000 euros y el soldado ganaba 900, pues como puedes entender, la gente prefería ser Yes Aire o caravistero antes que soldado. La sociedad es la que manda, el dinero es lo que manda, desgraciadamente. Y entonces, ¿quién iba al ejército? El que realmente tenía vocación. El que realmente sabía que el ejército no es un sitio para disparar, es un sitio para servir. Si eso lo tienes claro, eres militar. Si no tienes, o policía, o bombero, o cualquier empleo o trabajo que sea de servir. Si eso no lo tienes claro, no te metas al ejército, vas a perder el tiempo. ¿Qué es para ti la vocación? ¿Perdón? ¿Qué es para ti la vocación? ¿Qué es la vocación? Pues mira, yo, con perdón de la expresión y sin ánimo de parecer descortés, uno tiene vocación cuando come, caga, mea y piensa solo en lo que quiere ser. Sea lo que sea. Da igual que seas juez, cirujano, que militar. Si quieres ser cirujano, lo acabarás siendo, pero porque quieres serlo. Entonces da igual aprobar a la primera, a la segunda o a la quinta. Si quieres ser policía militar, esa es tu misión. Punto, pelota, lo demás no importa para nada. Muy profundo esto, ¿verdad? ¿Y los chavales que tienes en el campamento van con esta idea? Efectivamente, algunos sí, otros no. ¿Y a los que no, qué les dices? A los que no es muy curioso, es lo más divertido. La gente, nosotros hacemos el campamento entre 12 y 18 años el junior, ¿vale? ¿Por qué entre 12 y 18 años? Porque a partir de 12 es cuando mentalmente se evoluciona hacia la adolescencia o preadolescencia. Y a los 18 es cuando empiezas a abandonar esa adolescencia y entras en una fase posadolescente para convertirte en joven. Estamos hablando que un muchacho o muchacha deja de ser adolescente más o menos a los 25 años. Como dice mi mujer, hay algunos que nunca dejan de ser adolescentes. Entonces, dice que el hombre se envejece, no madura. Pero bueno, aquí es una prueba viviente, ¿vale? Aquí es, ves, los más mayores me están apoyando en esta opinión.
Bien. Entonces, sí, simplemente lo hacemos así con los muchachos porque los que vienen porque quieren venir y porque quieren ser militares o policías, nosotros ofrecemos un campamento castrense y no militar. Miras, ¿por qué castrense militar? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. El militar se convierte en militar cuando trabaja la disciplina castrense y se le da un arma de fuego. El arma de fuego es su herramienta y entonces es militar. Esa es mi opinión, ¿eh? Cuidado, que aquí seguramente otros tendrán otras opiniones. Cuando tú dejas el arma de fuego, sea un carro de combate, incluso un dron, hoy en día, automáticamente dejas de tener tu herramienta. Entonces lo que haces es vivir una vida castrense, una vida de disciplina. Eso es lo que hacemos en el campamento. En el campamento somos castrenses y no militares porque no tocamos nada con armas de fuego, ni airsoft, ni nada por el estilo. Nosotros solo trabajamos la parte castrense. Evidentemente hay muchachos y muchachas que vienen motivados por sus padres, no motivados por ellos, porque sus padres creen que necesitan algo de disciplina. La disciplina es algo que está intrínseco en cada uno, unos lo tienen más, otros lo tienen menos, y hay algunos que necesitan un pequeño empujón para entender lo que es la disciplina. Pues si tienes una anécdota con tu capitán, ¿te acuerdas? Ese que tuviste un problema y te ayudó. Es un poco cabrón también, ¿eh? ¿Te animas a contarla aquí? Bien, sí. Bueno, mirar. Yo tuve la suerte de durante mi vida militar conocer mandos que realmente, sin ánimo de ofender a nadie, no merecían serlo. Y mandos que no son mandos, son líderes. Esa es la diferencia entre el mando y el líder. El mando solo sabe mandar, porque no es más difícil mandar, es más difícil mandar o obedecer. ¿Te acuerdas de esa pregunta que te hice? De acuerdo. Bueno, para mí es más difícil obedecer. Mandar sabe todo el mundo. Coge esto, llévalo allí, coge aquello, haz lo otro. Obedecer sin cuestionarse lo que dice el mando, cuándo y cómo lo dice el mando, eso es realmente lo difícil. Lo difícil es obedecer. Entonces, yo me encontré con un líder, porque, mirar, yo cuando estuve en la mili, yo primero fui a la mili, luego me quedé en el ejército, yo quería ser militar y quería ser voluntario especial. Con 17 años ya podías ir de voluntario especial. Mi padre me dijo, ¿por qué no estudias algo antes de ir a la mili? No sé que vayas a la mili y no te guste. Una cosa son las películas de Rambo, veis que ya soy muy viejo, ¿vale? Una cosa son las películas de Rambo, y otra cosa es la vida militar. Estudia algo y si luego no te gusta, por lo menos cuando vuelvas tienes algo que hacer. Bueno, así lo hice. No quería, pero así lo hice. Cuando fui al ejército, fui a Fuencarral, artillería, antiaérea. Y desde allí de la cabina, porque entonces no había móviles, veis cómo soy muy viejo, llamé a mi padre y le dije, papá, me quedo, esto es lo mío. Y me dijo, hijo, tienes 19 años, haz lo que tú quieras. No, pero es que no que me quede, es que me voy al GOE. ¿Cómo? Sí, me voy al Grupo de Operaciones Especiales. Entonces, antes eran COEs, eran compañías, luego se fueron GOEs, ahora sabemos que ahora es el MOE, en Alicante, y me fui a Operaciones Especiales. Pero con tan mala suerte de que la captación, porque entonces se hacía captación en la tropa de milicia, de los obligados, venía la Legión, la Brigada Paracaidista, Montaña, Operaciones Especiales, venía a hacer captación de soldados para llevárselos y tener en sus unidades esa tropa no profesional. Entonces, tuve la mala suerte de que hacían captación en los ingresos pares y yo era impar. Entonces no vinieron a hacer ninguna captación. Entonces tuve que pedir por escrito irme a Operaciones Especiales. Lo pedí por escrito, ya era cabo, por mi actitud, donde que la actitud no suma, multiplica. Entonces por mi actitud me hicieron cabo y fui a Operaciones Especiales. Al mismo tiempo que eché la instancia o el escrito para hacer ir a las Operaciones Especiales, también lo eché para ir al CEFIBE. Quería ser militar, lo tenía claro. Yo tenía claro para qué había nacido. Tenía claro para qué había nacido porque venía a servir. Porque yo soy scout de que tengo 11 años y en los scouts aprendí a servir. El escultismo, no voy a entrar, puedo tener aquí 3 podcasts si queréis. El escultismo me enseñó eso. Entonces, yo quería ser militar, lo tenía transparente y me fui a Operaciones Especiales. Bien, estando allí, a los 2-3 meses de estar allí, tenía que entrar al CEFIBE y me fui al CEFIBE. Voy a hacer un poco largo para entender, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que salí del CEFIBE y salí el 6º de promoción y el 3º y el 4º me quitaron la plaza de Madrid
y entonces no pude, fíjate, un buen número, pero aún así me quitaron la plaza de Madrid. Podría haber irme algo de Alicante, que había plazas, pero el destino fue el destino y decidí irme a Infantería Mecanizada al Vizcaya 21 en Vétera, Valencia, a mi casa. Aquello fue una decisión personal muy complicada en ese momento. Tuvo que ser rápido porque no es como ahora, que ahora pides tu plaza antes de ir. Antes había un PowerPoint donde estaban las plazas y decían Pepito a tal sitio, Juanito a tal sitio, ¿vale? Había que decidirlo en 0, Yo decidí irme a Infantería y con tan mala suerte que ese año mi padre cae enfermo nada más llegar del CEFIBE. Mi padre cae enfermo de repente. Y es un poco cabrón, te lo he dicho ya, ¿no? Vale. Mi padre cae enfermo y en 6 meses fallece. Nada más llegar de la unidad, cae enfermo en julio. Yo llego del CEFIBE de Alicante, cae enfermo, y voy al capitán y digo, mi capitán, mi padre está en la UBI. Y me dijo, Gómez, váyase con su padre y todos los viernes me llama. A la hora de mi capitán. Me fui. Llegaba el viernes, mi capitán, soy Gómez. ¿Cómo está su padre? Sigue en la UBI. Hasta el viernes siguiente. A la hora de mi capitán. Siguiente viernes, mi padre en la UBI. Perdón, en la UCI. Entonces, en la UCI. Hasta el viernes siguiente. Me tuvo 4 meses hasta el viernes siguiente. 4 meses. Gracias a ese líder, a ese capitán, yo pude vivir los últimos 4 meses de mi padre. Mi padre fallece. Mi padre ya fallece y le llamo, mi capitán, mi padre ha fallecido. Gómez, le acompaña un sentimiento. Tiene usted 15 días. A la hora de mi capitán. Acaban los 15 días y vuelvo al cuartel. Me presento, los que somos militares sabemos que no llamamos nunca a la puerta, solo la abrimos. Me presento y le digo a la hora de mi capitán, se presenta el soldado Gómez, listo para su trabajo. Y me dice, no, hombre, Gómez, tiene usted un mes de vacaciones, aún no lo ha disfrutado. Y le digo a mi capitán, no tengo ningún puto mes de vacaciones. Usted me ha dado los últimos 4 meses de mi padre. Yo vengo a currar. Y me dijo, esa era la respuesta. A trabajar. Entonces, ¿cómo pensáis que ese hombre, cuando decía, quiero un voluntario en la compañía para cualquier trabajo, quién crees que sería el primero? Yo. Porque ese señor, ese líder, no mi capitán, ese líder apreciaba a la gente que tenía en su compañía. Y como gente como esa, nadie se plantea lo que tiene que hacer en su trabajo. Solo va a trabajar. ¿Y eso es lo que pasó?